escucho un carajo ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, si escuchás, que no, ¿cómo no vas a escuchar? ¿Cómo no vas a escuchar un carajo? Buenas noches, este es un vivo Eso, más, estoy arrancando la semana con un vivo más, vivos que presenta Blasco Protifilí por rectificación de motores, Acceso Kirchner 436 en la ciudad de Pehuajó. Mi invitado dice, no escucho un carajo, sí, no la cargues a la me, nena con tanta responsabilidad. me salió el gringo de adentro. ¿Cómo andás, Rodo? A mí me ha pasado mil veces en las transmisiones, mil veces, pero Sí, yo con unos sí. insultos. En mi época de radio también, y teníamos prohibido por los técnicos de carburando en aquel tiempo de cuidarnos con esos temas, porque por ahí el técnico dejaba abierto Ah, y pasabas de largo. sí, Pero sí, bueno, sí. Sí, antes sí, de no, todo, no. Rodo, buenas noches, gracias por la invitación. Te mando un abrazo grande y bueno, quería estar contigo compartiendo esta noche. ¿Cómo estás? No, no, muchas gracias por aceptar y muchas gracias por ese tiempo. A mí también me pasaba y la gente mandaba mensajes, loco, cierren los micrófonos, que se escuchan las Claro, puteadas, decía. claro, 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 claro. Después cuando empezó la etapa de televisión es distinto porque no vamos en vivo, entonces se maneja de otra Claro. manera, podés corregir, pero cuando vas en vivo, Ujú. donde metiste la pata, la metiste. Está bien, está bien. Fuimos a la Eh, misma peluquería hoy los dos. Totalmente. Vos sabés que acá el gran problema en Buenos Aires fue hasta hace esta semana que no abrían las No había peluquerías. peluquería. Ah, Sí. yo no tenía Y, problemas, ¿viste? Yo claro, tengo claro. peluquería en mi casa desde los 20 años, tengo 55, así que hace 35 que no uso peluquero. Ajá, mira vos, perdiste el cabello muy pronto, entonces, siendo muy joven. Ya cuando me vine de mi pueblo, al poco Ajá. tiempo empezó a caerse y le encontré el camino más fácil, Rodo. Vos sabés que Está contra bien. la Sí, pelada seguro, en el seguro, mundo seguro, todavía no le encontraron la vuelta. Es como el coronavirus por seguro, ahora. No está la seguro. vacuna para la caída de pelo. Aparte, Entonces agarré y la hice simple. aparte, viste, los implantes dice que son muy dolorosos, toda esa gente que yo lo digo, ¿cómo hacen implantes? Es una locura. Yo, vos sabés que yo tengo una experiencia que uno de los primeros implantes que hubo acá en la Argentina, principalmente en Buenos Aires, va, que yo lo conozco, fue Gustavo Duganesian, ¿viste? El Ajá, piloto. claro, Bueno, sí, 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 sí. te estoy hablando yo de Gustavo soy muy amigo, hace 30 años. Y Ujú. Gustavo fue uno de los primeros que se lo hizo. Y un día estábamos en el autódromo en una prueba y se saca el casco y se saca Y se la les, capucha antiflama y se veo en les la salió capucha todo. me dice Gustavo, no. Me dice, mirá, tengo 3 o 4 pelos que son los que me implantaron. Y te estoy hablando hace 35 años atrás. Después progresó mucho el Sí, sí, implante. sí, sí, Pero sí, sí. dije, viste, yo veo muchos Pero implantes, está todo muy lindo, pero ya está. está bien, está bien. Bueno, hay gente que nos está esperando que no hablemos de cabello y de implante, hablemos, dice, de automovilismo. Exactamente. No, Y, justamente la idea para ir a conocerte un poquito más. Yo, si bien siempre por ahí miraba un poquito Efecto TN, no soy muy televisivo, pero bueno, miraba. Y bueno, después nos conocimos aquí en Carlos Casares, en la categoría TC4000, así que bueno, y ahí me entero que eras casarense, no sabía. Así que sí. bueno, estaría bueno que me cuentes un poco cómo fue tu vida, dónde naciste, a qué Y mi edad te fuiste de Carlos vida, Casares. bueno, yo nací en Carlos Casares, en el sanatorio de Carlos Casares. Mi Ujú, infancia se desarrolló en Moctezuma, o sea, los ujú. pagos del Toro Mouras. O sea, Sí, sí. los campos del papá del Toro y de mi papá en aquel momento, que ahora está mi sobrino, Ujú, están cerca. O sea, yo me crié en Moctezuma. Cuando terminé la ujú, primaria, me fui a estudiar la secundaria a Carlos Casares. Y ujú, después cuando terminé la secundaria, me vine a estudiar a Buenos Aires, que empecé 2 carreras, periodismo por un ujú, lado y ciencias biológicas por el otro. Y ujú. no terminé ninguna de las dos porque al año que estaba estudiando, entré en carburando y Ajá. ahí empecé los fines de semana a estar en la radio porque alternaba, hacía estudio y viajaba. Y bueno, y ahí me atrapó esto y viste cómo es esto, que vos le dedicás toda la pasión a lo que son los fierros y me jugué de lleno a esto y ya seguí con el periodismo y me faltaba un año y dejé. Lamentablemente no la terminé, pero bueno, me arrepiento. Claro, qué lástima, digo,
qué bueno haber empezado joven. ¿Qué edad tenías cuando Y entraste yo en Carburando? a los 19 me vine de Carlos Casares y a los 20, en julio del año 1985, obviamente tuve una mano muy grande de Roberto. En aquel momento Claro, yo sí, sí. me presenté en la oficina, el primero que me atendió fue Cacho y Carlos Rivas, que era el coordinador. Ujú. Le dije que venía de parte de Roberto, entonces el camino, no te digo que fue mucho más Buenísimo. fácil, pero es como que la puerta se Sí, abre de otra seguro. manera. Seguro, seguro, Entonces seguro. hice banco de suplente como hizo todo el mundo. Ajá. Primero trabajando en ir todos los días a la radio, armar la preproducción, lo que hicimos todo. Teléfono, Ujú. después hacer mis primeras palabras en el aire, con un equipo que en ese momento era el equipo. O sea, te estoy hablando de Mm. Enrique Moltoni, pobre el recordado, que hace muy poquitos días nos Ujú. dejó, Eduardo Ruiz, Ah, Luis no Calí, sabía. Hugo Daniel. Sí, Enrique falleció hace unos meses. Estaba Luis Calí, dedicado a, estaba dedicado a algo él religioso, era, ¿no? claro, él era coordinador del canal María, que es un canal de televisión, Ajá, ajá, claro. ajá, Pero ajá. bueno, tuvo una Ajá, enfermedad que lo terminó en poco tiempo, pobre Quique. No nos dio tiempo ajá, ni a despedirse. Fines del año pasado. ajá, Así que en ajá, no sabía. ese Bueno. equipo tuve que entrar. O sea, eran todos titulares de primera. Hoy todos tienen su organización propia. O sea, Eduardo, Claro, conductor de claro. última vuelta, Luis, vuelta previa. Bueno, Hugo Daniel está retirado, pero son todos, Ujú. era un equipo, era carburando y campeón en aquel momento, no había más. Así que Era sí, a más los 20 carburando, años, me Rodo, a parece. los 20 años, claro, a los 20 años entré en carburando, así que sí, sí, fue Pero muy chico era. carburando era líder, me parece, en ese momento. En aquel momento sí, pero bueno, había que reconocer que también tenía un gran prestigio ya campeones y éramos los dos equipos que en sus distintas radios competíamos Claro. de muy buena fe, ¿eh? Era una competencia muy Ujú, sana, yo tengo muy buena relación con los Leñani y es más, ujú. tengo charlas periódicas con ellos y Isidro González Long en aquel momento con Carlos Leñani hemos comido hasta asado juntos bajo las tribunas del autódromo. Así Ujú. que fue un lindo Bueno, momento. nos está- nos están diciendo que se ve y que se escucha perfecto. Bueno, me alegro mucho que nos esté saliendo bien, ¿eh? El carajo de arranque también salió. No, no, sí, salió, pero no importa. Bueno, Digo bueno, eso. yo, ¿intimidaba trabajar con esos nombres? Vos tan joven y sin experiencia. Mira, Rodo, a ver, vos sos de Peguajó y yo soy de Carlos Casares. Yo me tomé un día un Chevalier, yo siempre lo cuento a esto porque es una experiencia muy linda de contar, y al año que yo estaba acá, que voy por primera vez a la radio, me encuentro con este equipo de Carburando, que era un equipo muy fuerte, pero a su vez me encontré con todos los demás popes que estaban en la radio en ese momento. Te estoy hablando de Ujú. Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Fernando Bravo, Mm, Julio Lagos, mm, José María Muñoz, Cacho, obviamente. Entonces, cuando yo ingresé en el equipo, muchas veces las horas extras me las daban generalmente a mí para ir a estar en la radio, para sacar todos mis compañeros que estaban desde exteriores, cuando hacíamos los rally o las mismas carreras en la Argentina, que yo estaba en estudio. Entonces, yo tenía ujú. que estar con estos tipos, que son los que inventaron la radio, Qué Cacho bueno, ¿eh? Fontana. Sí. Entonces, de repente, de Moctezuma, entré al pasillo de la Ah, radio y me encontré con estos ñatos. Y ahí sí, sí, aprendés o sí. aprender. Entonces ahí fue donde terminé dejando la carrera, porque yo vivía dentro de la radio. O sea, quería estar ahí todo el Claro. tiempo. Todo el tiempo. O sea, y sí, Impresionante, impresionante. intimida un poco y también no te olvides que no es lo mismo que hoy. Esto que nos está pasando ahora nosotros dos, que con un teléfono en el living de mi casa estamos haciendo periodismo y del bueno, porque ahora se estila mucho. Yo tuve 8 meses para hacer mi primera frase en el aire. Mirá, Antes te hasta mate probaban. como los grandes. Hasta mate Claro, como los grandes, viste, que claro, toman mate. claro. Antes te probaban, no es que ibas y te tiraban así a la Sí, sí, pileta sí. y yo tuve Claro. que pasar algunos filtros que obviamente al lado de estos Mm, tipos terminás aprendiendo, o sea, tenés que aprender. seguro, a la Pero fuerza. Digo extraño yo, mucho la radio, extraño mucho la radio, extraño ajá, mucho Rivadavia. y la radio más intensa que la televisión.
A mí me encantaría volver, yo sé que en algún momento voy a volver. Lo que pasa que los tiempos acá en Buenos Aires son complicados, cuando vos producís y cuando tenés gente que está Ujú, trabajando con vos y que las producciones de televisión llevan su tiempo, porque no es lo mismo que con un celular lo podés hacer. Hoy sí, hoy con esto de la pandemia, mucho se suplantó con el Zoom, con algunos sistemas, ujú, pero a ujú, nosotros nos gusta producir a nosotros, ir con la cámara y ujú. producir. Entonces, Entiendo, te lleva tiempo. entiendo. Yo pregunto, en esa época, todos esos nombres, todos esos grosos, ¿apoyaban, te ayudaban a que vos progresaras o por ahí como... bien, bien, está bien, Claro. No, la Rodo, no, mejor no, no. onda. Yo encontré en este equipo el lugar indicado. A mí me hubiese encantado arrancar en un zonal. Yo no pude. Ujú, De repente, yo iba a verlo a Roberto cuando corría en el circuito viejo de Carlos Casares, o a las cafeteras de aquel momento que empezaron el primer circuito de San Esteban, que todavía ni se llamaba Roberto Moura del Autódromo. Iba a verlo porque me claro, sí, gustaba, pero yo no hice sí, zonales. sí, Cuando me vine a claro. estudiar, al año empecé a jugar con estos chicos. Claro, te Entonces, como fuiste que por la no puerta pude. grande, No, bueno, me tocó, seguro. aprendí y al poco tiempo me di cuenta que también valía la pena convertirme en productor. Yo a los 5 años Ajá, me di cuenta que podía y me la sí, sí, jugué. Bueno, está bien, está bien. son decisiones. Seguro. Y digo yo, ¿y cuál fue tu debut en el aire? La primera vez que agarraste, era handy, ¿no? En esa época, o Era equipo handy. de tipo BLU. No, no era handy. Era handy con Ah, la mochila en la espalda. Era handy con la sí. mochila en la espalda. La primera vez que salí al aire fue en estudios, un día de Ujú, semana. Carburando iba de 9:30 a 10, de lunes a sábado, y el domingo la transmisión, obviamente. Me tocó leer una frase de una invitación que nos habían mandado para un evento especial. Entonces Moltoni, que era para mí uno de los, junto con Cacho, uno de los mejores conductores de hacer pivotear todo un equipo alrededor de él, ajá, ahí me tocó debutar. Y la primera vez que me tocó debutar en una carrera fue en el semipermanente de 25 de mayo, ajá. en boxes, que ahí fue el bautismo de mi nombre. Porque Muy cuando, bien. cuando llego a la cabina, que estaba todo el grupo, nosotros nos reuníamos, la transmisión empezaba a las 8 de la mañana, nos juntábamos a las 6, 6:30, unos fríos Ujú, peores que esto que vivimos el año pasado con el Zonal, fríos terribles en aquella época, vos los viviste también, y hablando con Enrique Moltón y con Cacho, entonces era el nuevito, estaba claro, para, como se decía sí. en aquel momento, para la manteada. Sí, sí, Entonces, para la chacota. claro, entonces me dicen, bueno, te vamos a cambiar el nombre, o sea, vos te vas a llamar como tu pueblo. Y a mí si me decían Chelia en aquel momento, yo con tal de hablar, le decía que sí. Y le dije, bueno, dale. Y ahí arrancó, a tal punto que, esta es una anécdota, por mi viejo que ya no lo tengo, estaba escuchando la radio en Moctezuma. Ujú, Y sí. Y te escuchó mi voz, presentaron pero con Mariano Casares Mariano dijo, este no Casal. es. Ah, mi viejo, un gringo ¿viste? De campo. Y después a la noche cuando llegué de 25 de mayo, que no había celulares, lo llamé de la pensión donde yo vivía y le comenté, me dice, ¿eras vos? Sí, era yo. Así fue mi debut el 25 de mayo, año 85. Mm. Y de ahí ya quedó Mariano Casares para siempre. Y Robo hasta hace, bueno, todavía hay gente que no conoce mi apellido, o sea, del Claro, ambiente no, del no, automovilismo seguro. se fueron enterando ahora, porque yo aparte lo fui diciendo, y para mí no me causa ningún problema, o sea, por eso lo voy comentando, pero sí, ahí fue el Ujú. bautismo entre Enrique Moltón y Cacho, los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en Ahí box S, arrancamos. notas, nada más que notas. No había relato para vos en la curva, ni en la No, chicana, no, en nada. ese momento notas y muy poquito, porque yo estaba con la mochila, que pesaba horrores, entonces claro, por ahí estaba Luis Calí, Hugo Daniel y Enrique Moltoni, mirá que boxes. Entonces me tiraban Ujú, una perlita, ¿viste? Yo venía, claro. anotaban una libretita con espirales, un detalle, entonces me decía Enrique, bueno, anda a fijarte Juan Carlos Nesprí a ver qué espirales tiene. Entonces yo iba, anotaba con la libretita, entonces Enrique Moltoni salía al aire, decía determinada cosa que realmente eran de relevancia, y ahora Mariano Casares va a agregar tal cosa, Juan Carlos Nesprí va con espirales de tantos puntos.
Ese era, ahí fue mi debut. Así, Ahí fue mi debut. así iba Claro, ahí tirando fue. esos datos. Claro, Bueno, iba con datos que daban un colorcito y Enrique para claro. incorporarme, Sí, sí, y sí, Cacho sí, también sí, me sí. daba un pie. Ya después sí, ya después empecé con los móviles en las llamadas chicanas de aquel momento. Claro, che, y qué bueno porque te tiraban para que te empieces a Sí, desempeñar, claro, muy bien, sí, sí, muy sí, bien, no, no, muy no, bien. el equipo fue, Rodo, en aquel momento y ahora, en la actualidad, todos los pibes que están haciendo automovilismo son del interior. En la capital federal, Ujú. el Gran Buenos Aires, el automovilismo no prende, no prende, No le no prende, interesa. son todos chicos del interior. Yo incorporé una chica este año, es de Campana. O sea, el automovilismo es de Ajá. la General Paz para afuera. O sea, esto lo tengo Ujú, recontra ujú. claro. Y es Pero que el automovilismo en la justamente capital, el automovilismo arranca, es chacarero, arranca es en chacarero. cualquier taller. Es Claro, chacarero, es claro, chacarero, claro, fíjate claro. que es muy difícil, son muy pochos, de los que estamos hoy al aire, yo creo que Eduardo Ruiz y Luis Calí son los únicos dos porteños que tiene el automovilismo, Ujú. el resto es la mayoría del Ajá, interior. Sí, ajá, sí, ajá, sí, sí. ajá. Bueno, ¿y cómo después, bueno, estuviste ahí y empezaste a hacer tu propia producción, pero para tu Bueno, propio programa? sí, durante 5 años, del 85 al 90, vivía en la radio. Yo pedía todo el tiempo Ujú, de que me dejen estar todo el tiempo en la radio, soltero, ujú, joven, vivía solo en una pensión, eh, entonces yo quería estar todo el tiempo, o sea, todas las horas extras que habían las pedía para cubrir, como el equipo grande ya tenía los viajes del fin de semana, yo no viajaba todos los fines de ujú, semana, entonces viví en la radio ujú, y me codié los 5 años con todos estos grandes que yo te nombro. No solamente lo de ujú, carburando, sino lo de la programación en general. Entonces yo quería ujú, estar ahí, porque vos ahí aprendí, yo lo que aprendí ahí es a producir, a ver, a buscar notas desde donde no las encontrás y te la dan. Y la gran enseñanza que tuve, que para mí, junto con Carlos Leñani, son los más grandes que conocí en el ambiente, mi opinión, que fue Isidro ujú, González Longhi, el creador de Carburando. Yo con Isidro estaba ujú, los domingos. Cuando no viajaba, Isidro venía a la radio. Y con Isidro aprendí a interpretar cuál es el mensaje de cómo producir un programa. O sea, yo en él vi de la manera que él producía, en lo periodístico y en lo comercial, que es lo que yo interpreté al poco tiempo de estar con él, de que el camino iba por ahí. De que para el día de mañana hacer algo que a vos te reditúe en lo personal, tenés que producirlo vos. Vos tenés que ser el propio artífice de tu historia. Y así fue ujú, como en el 90, que me casé, un día fui, hablé con Cacho y le expliqué, mira Cacho, mi idea es esta, yo quiero hacer una producción propia, te vengo a decir que contés conmigo para lo que necesites, pero que yo voy a intentarlo yo, que tus hijos ya ujú. vienen tus hijos en el equipo, no es que no tenía lugar, sino que yo quería hacerme un lugar por afuera. Sí, sí, Y sí, claro, claro. tuve la respuesta que hoy día la tengo, porque yo con Cacho me veo muy seguido, me dijo, esa es la puerta, queda abierta, cuando quieras volver, Muy bien, y muy bien. de hecho vuelvo cotidianamente. Obviamente después Carburando cambió mucho, todos sabemos la metamorfosis que sufrió Carburando, cuando ya la familia Ujú, González Long y González Rouco dejó de ser el dueño pleno de la empresa. Pero así fue, en el 90, después de transcurrir 5 años en Carburando, inicié mi camino, que como todo, muy Rodo, bien, los dos muy primeros bien. años comí arroz con salchicha, ¿eh? Ujú, ujú. Fue duro, pero bueno, Sí, claro. por qué te digo lo de Isidro? Yo siempre cuento una anécdota que es la que me marcó y por eso lo respeto y el día que no lo tuvimos mal lo sentí mucho. Un día se define el campeonato de Fórmula 1 entre Prost y Senna en Suzuka, Japón, a las 4 de la mañana. Terminó a las 3 4 de la mañana. Ajá. Había muchas horas de diferencia. Llegamos a las 6:30 a la radio, él siempre estaba, Isidro llegaba junto con nosotros. Entonces, eh, a las 8 de la mañana arrancó la transmisión. No me olvido más. La Ujú, transmisión central de Carburando estaba en Bolívar, TC en el semipermanente ajá. de Bolívar.
Sí, Entonces, hablando en la producción, le digo a Isidro, qué lindo sería sacarlo a Reutemann. Te estoy hablando. Reutemann hacía muy poquito tiempo, muy poquito, algunos años que se había retirado de la Fórmula 1. Pero era el referente nuestro en aquel momento para hablar de lo que había sido la definición, que fue sí, reñida por medio punto entre Prost y Senna. sí, sí, Y vos lo conocés a Reutemann, que después fue sí, sí. político y mejor, después fue político y se puso un poco más simpático, pero en aquel momento, como era Sí, sí, político, sí, le sí, no hablaba digo, con nadie, sí. claro, entonces yo le digo, Isidro, qué lindo sería sacarlo a Reutemann. Y me mira y me dice, sacalo. Yo lo miraba como para que levante el teléfono Isidro y lo llame él. Porque imagínate yo, 20 años, viste, llamándolo a Reutemann un domingo a las 8:15 de la mañana, 8:30. Digo, este me saca. ¿Y? No, no, Isidro me dijo, mira, que yo sepa, textuales palabras. El productor de Carburando sos vos, el dueño soy yo. Está bien, Son esas está bien, cosas tomalo que, vos. ¿viste? Esto cuando le dije a mi papá que no quería estudiar más, me hizo ir al tambo 10 días y le dije, no, sigo estudiando. Bueno, esto es lo mismo. Isidro agarró y me metió, ¿viste? El dedo. Dije, no, yo Sí, arranco. sí, sí, sí. Teléfono de disco, ¿viste? Sí. Santa Fe. Llamé 22 millones de veces hasta que por ahí levanta el teléfono el Lole. Ajá. Imagínate despertarlo al Lole un domingo a las 9 de la mañana, porque había estado media hora gastando el dedo. ¿Y qué Entonces le el Lole, dijiste? no, el Lole me, hola, ¿viste? Hola, es lo que más sabía decir Lolo. Quería explicarle la situación, quién era yo primero, y porque todavía no lo conocía. ¿Y por qué lo O llamaba? sea, Claro, ¿y por qué lo personalmente. ¿Y llamaba? por qué lo llamé? Bueno, estuvimos 20 minutos. No, que no, pero no me cortaba, ¿eh? No, pero yo qué voy a No quería decir, ¿viste salir. cómo es? No, que no tengo nada que decir, ¿viste? Y un tipo, ¿viste? Que era parco. Sí, Pero, sí, y sí. bueno, le hice todo, y lo fui llevando hasta que en un momento, cuando ya que vi que me estaba quedando sin herramientas, le digo, mira, la verdad que en la empresa, si vos salís al aire, va a ser un antes y un después, para mí. Porque lograr una nota con vos, un domingo a la mañana, se terminó, y ¿sabes? Me dice, poneme al aire. Nada, me Muy saqué. bien. Pegaba unos saltos yo. Lo pusimos al aire, lo toma Cacho de Bolívar y tuvimos, qué sé yo, creo que 30 minutos, porque hasta que se largó la primera serie en Bolívar, estuvo hablando el Lole. Ajá. Increíble, increíble, Buenísimo, increíble. buenísimo. Bueno, eso me marcó y ahí dije, si se pudo con esto, y en el, no por esto, en el 90 tomé la decisión. Tomé porque dije, este es el camino, tenía 25 años, dije, es Ujú. el momento y bueno, y ahí empecé. Primero con radio y después con televisión. Muy bien, muy bien. Está saludando, bueno, está saludando mucha gente que yo intento mirar, pero pasa tan rápido. Ahora veo el saludo Sí, de Gustavo Pendaz. mira, Saludos a Mariano Gustavito, Rodo, dice. el corto Sí, Pendaz. Ese me gustaría el traerlo al corto Turismo Pendaz. Nacional, un par de carreritas al corto. Ese me Ah, gustaría traerlo. sí. Y porque es guerrero, es guerrero. A mí me gustan los guerreros como él. Es guerrero el corto. A No ver levanta la. si, No si le, puedo, si puedo ver algún otro. ¿Quién es Martu Tortolini? una, mis hijas, una de mi hija mayor, que no Ajá, ahora vive vamos a ir a conmigo, la obviamente, parte vive esa. sola, que Ajá, es la ajá. que diseña toda la parte de gráfica y de artística de los programas. Ah, muy bien, muy bien. Federico Furriol, Ese. 1985, y yo todavía no había nacido. Dice, bueno, Lo que más extraño de Fede, de la mamá de Fede, son las tortas y de la la suegra de torta. Fede, son las tortas y las picadas que La llevaban. torta. Sí, se extraña mucho. Ajá. Che, Mariano, fíjate en qué terminó la charla de la pedrera. Bueno, no sé de cómo viene la mano ahí. Membiel, RH Membiel. Sí, me envié el piloto de Turismo Nacional de Macachín La Pampa, ahí cerca de tu Ah, pago y del mío. claro. De la Sí. pedrera. ¿Cómo terminó la charla? Bueno. Sí, sí, la última carrera, sí. Sí, sí. ¿Cómo terminó la charla? Bueno, muchísima gente. Ahí vos lo verás mejor que yo, a lo mejor o no. No, yo soy Realmente, como vos, ya tengo mis anteojos. Mirá, acá los tengo, mirá. sí, No, pero yo no acá quiero pasan leer para no perder rapidísimo. el. Está Sí, bien, para está no bien. perder el ritmo con Bueno, vos, no quiero. te casaste. Tu señora no es de Casares. No, 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 de acá, porteña, porteña. Sí, sí, Ajá, muy bien, muy bien. sí, sí. ¿Qué edad Después, tenías? ¿25 años cuando te casaste? 25, sí, sí, muy Muy chico. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo muy chico? ¿A qué edad te querías casar? Y unos 5 más tendría que haber esperado.
Hubiese sido bueno eso. Lo que pasa que, bueno, ¿Tu viste, señora está, yo arranqué, tu señora está por ahí? no, porque aparte yo Con con mi razón. primera mujer estoy separado, o sea, Ah, ya estoy por la segunda clasificación. está bien, está Yo, bien. lo que pasa es que yo arranqué muy chico a vivir solo. Cuando me fui de Claro, Moctezuma a Casares, vivía solo, entonces cuando llegué a los 25 ya había vivido 15 años todo. solo, más. Claro, claro, sí. Y acá, Había los necesidad. 5, escuchá, los muestro, los 5 de carburando fueron bravos. Intenso. No a nivel Está bien. periodístico solo, ¿eh? Era un equipo, Ajá. Sí, había me mucha, imagino. había mucha pos reunión. Me imagino, me imagino. Imagínate Bueno, que de los 20, de los 20 a los 25 hemos ido muchos fines de semana sin dormir a la carrera, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? y seguro, Pero seguro, mucho. seguro, seguro. Me imagino. Nadie quería dormir con Cacho. Sí, porque había que acostarse temprano. Y no, claro, él sabía quién se iba. El relator se acostaba temprano y los demás, claro. No, Digo yo, año Cacho, no sé. y de, ajá. ¿Y cómo encaraste después? ¿Ahí nomás arrancaste con efecto TN? No. En el 90 me voy de carburando, o sea, dando las explicaciones que te di, se las di a ellos, me las aceptaron de muy buena forma. Y en el mismo 90, Mundial del 90, una gente que producía en Rivadavia abre una radio en San Justo, provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces yo empiezo a producir un programa a la mañana, que era un programa periodístico, lo producía yo comercialmente, y también un programa de automovilismo. Pero a su vez, Ujú. también, con un grupo de gente que nos unimos en ese momento, empezamos a producir también automovilismo deportivo, fútbol, transmisiones de fútbol. Tenía un Ajá. programa periodístico, hacía el automovilismo deportivo y un programa de fútbol. Automovilismo y fútbol. Y fútbol. Que seguimos la campaña de Almirante Brown, en San Justo. Ajá. Eso fue 4 años hasta que, o sea, no podía todo junto y a su vez también quienes estaban conmigo en la transmisión de fútbol tomaron otras decisiones y ahí ya sí emprendí solo el camino definitivo, Ujú, pero siempre ujú, produciendo yo en la parte comercial y en la parte artística. Que tenía programas periodísticos y automovilismo. Nunca dejé de hacer automovilismo. Hasta que en el ujú, 97 empecé a ver que la televisión acá estaba muy fuerte, los canales de cable estaban muy fuertes, América Sport estaba muy fuerte, y me empezó a ujú, entusiasmar y ahí fue donde pegué el salto y dije, bueno, dejo la radio y primero quería hacer las y dos me- cosas, no se puede, no se puede. ujú. Si no tenés una estructura, te terminás Volviendo loco. y porque yo te digo, a ver, yo estoy en mi pueblo, y te digo, che, Rodo, esperame en Peguajó, me voy a tomar un café con vos, hablo un rato de auto. Tardo 25 minutos. Acá no sabés cuánto tardás si decís voy a San Justo. Podés tardar 25 minutos, una hora o mediodía, porque por ahí hay un corte, un piquete. Claro, sí, Acá, sí. viste que vos te levantás y todos los días es algo distinto. Entonces acá los tiempos son distintos. Entonces dije, Ujú. no, hago televisión. Me metí de lleno y ahí empecé a producir televisión. Y de ahí hasta acá no paré, obviamente. Ya Efecto Está TN bien. va a cumplir 20 años. ¿Vos O te sea, dedicás al automovilismo porque sos sí. un tipo fierrero o porque justamente arrancaste radialmente en el automovilismo? O justamente No, arrancaste en el automovilismo porque ya eras fierrero. yo en Casares, hay veces que con mis compañeros de secundaria hacíamos transmisiones de automovilismo, simulábamos transmisiones de automovilismo, en la época del Ajá, Toro Campeón. O sea, ajá. tenía un amigo Marcelo Tortorici que hacía el avión de Gagliardi, del mono era impresionante. Entonces hacíamos Te salió transmisiones, igual. no. Yo ya jugaba con eso y Ajá. cuando vine acá, a mí me gustan. A mí me decís, che, vení que corre el 4000 en Peguajó y juega la selección argentina con Messi acá a 15 cuadras, agarro y Ah, me voy a claro, esa Peguajó. parte. Me A esa gusta el parte fútbol, quería llegar, pero. claro. No, me gusta el Sí, fútbol, pero a sí, mí, sí. estos momentos que estoy viviendo de pandemia, el domingo ya me como las paredes de acá. Me hacía falta un descanso porque el año pasado hice 50.000 kilómetros entre el TN, el 4000 y Body and Pain. Pero ya se me fue, ya quiero volver. O sea, no.
extraño muchísimo. Igualmente, entiendo. Rodo, convengamos que yo ya estoy en la última parte del Gran Premio. O sea, yo miro para atrás y tengo 35 años arriba del lomo. Es como que no es la misma polenta que los 20. No, cambia, sí. Bueno, acá veo un saludo de Pedro Prtifilipo, que es un piloto del TC4000, que vos no lo viste señor. correr. No, pero lo tengo. Saludos para Mariano. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sigo todo su programa. Guillermo Calegari, que es el titular del circuito. Sí, saludos para Mariano. Espaciano, que es del circuito de Salazar, Eduardo Espaciano. Saludos para los dos. Integrantes del cautivo. No, saludos a los integrantes del cautivo de Salazar. Bueno, un montón de saludos que por ahí los veo. Martu se ríe. Bren Anfer, un genio Mariano. A ver qué más tenemos por acá. Se me escapa. Lo que pasa que esto es para dedos delicaditos. Claro, sí. Sobre todo para tipo dedos de una dama, ¿sí? ¿Viste? No para los dedos míos. Sí. Pero bueno, yo estoy viendo que van pasando. Sí, yo veo que van pasando acá rápido. Claro. Bueno, Mariano, ¿cuándo empieza Efecto TN? Que ahí me parece que esto es espaldarazo, ¿no? Mira, sí, hoy la producción de la productora estamos en pleno trabajo porque Body and Paint, que es un programa que está dedicado a la carrocería y pintura del auto, sigue en el aire, eso no se cortó. Cuando nosotros vinimos de la Pedrera en marzo, que fue la última carrera, que todos teóricamente pensábamos que esto iba a ser por 15 días, un mes. Sí, más vale. Bueno, nosotros trajimos el material para un mes, más los talleres que recorremos. Cuando a los 15 días el presidente volvió a estirar la cuarentena, fui al canal, le expliqué cuál era la situación, hablé con los sponsors, y les dije que esto no terminaba en 15 y en 30 días. Porque si me venían diciendo que el pico iba para adelante, yo digo, esto no arrancamos. Entonces, a mí no me pareció, yo tengo clientes, Rodo, de hace 25 años. Oye, imagínate que ya son amigos míos. O sea, son sponsors que más que sponsors son amigos. Entonces les hablé y les dije que no me parecía justo, que inclusive hay algunos que estaban cerrados. Abrieron hace un mes acá. O sea, estar cobrando de algo que nosotros no podemos producir si no tenemos carrera. Nuestra producción está en la carrera. Y hablé con el canal, me lo entendieron, el canal me lo entendió, me dijo que sí, que no había ningún problema, que cuando volvíamos estaba disponible el horario, después de 30 años de producción no había problema. Así que esperando, Rodo, yo te digo, el año para mí está liquidado. Sí. Claro. Sí, pero yo lo que te preguntaba es ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste con Efecto TN? Los inicios, hablame de los inicios. Claro. Escuchá el año. 2001. Ahí empezamos. 2001. Firmamos el contrato en noviembre del 2001. Diciembre, todos tenemos la imagen del helicóptero saliendo por arriba en Olivo. Sí. Bueno, ese fue el año. Imagínate, con contrato firmado en mano, los 2 programas pilotos hechos, fui al canal, le dije, paremos todo porque yo no sé qué va a pasar. Y había una gerente de programación tucumana, en América Sport en ese momento, y me dijo, no te achiques. Dice, vamos a arrancar, nosotros te aguantamos, vemos cómo lo vamos a manejar, pero no te achiques, dice que esto en algún momento va a tener que arrancar. El guión nos gustó, la categoría nos gustó, y arrancamos en el 2001. Mirá vos qué año. Bien. En el 2002 empezó a aprender, y se convirtió en un programa que yo creo, me tendría que fijar, pero que hable de una sola categoría, en aquel momento era el único. Claro. Eran programas que hablaban de toda la categoría. Y eso mismo también te quería preguntar, ¿por qué elegiste el turismo nacional? Porque yo ya venía, cuando tenía el programa de radio, venía siguiendo la categoría carrera tras carrera. Yo ya lo venía siguiendo desde Carburando, el TN. A mí me gustó siempre el TN, desde la época de Bonomo, el Pingüino Catalán, o sea,
El TN fue el TN toda la vida, fue igual. Casi desaparece, ¿eh? Sí, sí. En los 90, principios de los 90, no desapareció de casualidad. Que hay que reconocer que el actual presidente en aquel momento lo rescató y lo llevó hasta donde lo llevó. ¿Qué era quién? ¿Qué era quién? El que soy, Pauletti. Sí. El que soy presidente es el que en aquel momento hizo un gran esfuerzo en rescatar la categoría porque estaba liquidada. Después podemos interpretar de qué manera se llevó la categoría hasta estos tiempos, cada uno la interpreta como quiere. Pero en aquel momento, él hay que reconocer que con un grupo de gente, obviamente, la rescató porque la categoría desaparecía. Y yo lo venía siguiendo, obviamente. Y después cuando en el 96, 97, desde el 97 que nos falta una carrera. O sea, hace 23 años que nos falta una carrera. Todos los fines, no falta nunca. Ahí la empecé a seguir con la radio. Y en el 2000 empiezo con el proyecto de televisión. Y en el 2001 arrancó. Por eso hice el TN. Muy bien. Y porque aparte, la verdad que hacer TN y TC era mucho, porque el TC desgasta mucho. La cobertura del TC la hice mucho tiempo para la radio, hacía las dos, TN y TC, y el TC te desgasta porque es muy vertiginoso el TC. Es hermoso, pero es muy vertiginoso, ¿viste? Es lleno de gente, trabajás todo el tiempo, ¿viste? La turba te lleva, ¿viste? Entonces, es vertiginoso. Las entradas a los autódromos, ¿viste? Colas inmensas para entrar, colas inmensas para salir. Claro. Y yo, aparte, cuando empiezo con el TN tenía la transmisión, que era carburando, pero a su vez no tenía un programa exclusivo. Y en poco tiempo se convirtió en un programa de cabecera. O sea, me empezaron a ver mucho en el interior del país porque los pilotos de TN mostraban la cara en mi programa. Era el único que estaba. Entonces me tuve que dedicar porque empecé a tener sponsor del interior y empecé a viajar, empezó a crecer. Y bueno, ahí me tuve que dedicar. Muy bien. Chela Chufo desde Salazar, saludos. Peña Chapita es la que patrocina a Rafa Lavarría. Bueno, cuando fuimos a correr a Salazar, dormí en el quincho del Rafa. Porque no había hotelería en Salazar. El Rafa nos prestó el quincho, nos hizo un cordero espectacular y Chela nos llevó unas tortas muy ricas también. Sí. Muy bien, muy bien. Buena gente la gente de Salazar. Muy buena gente. Robo, si hay algo que debo agradecer, antes que continúes, es la gente que compartí el año pasado del 4000. Fantástica, realmente. En todos los lugares donde fuimos, en todos los lugares donde fuimos, realmente en Urdampilleta, en Salazar, en Tejedor, Pehuajó, la gente del Triunfo, son maravillosos, es lo que más extraño, realmente, porque si bien el TN tiene esa familiaridad, ya es una categoría profesional donde los tiempos y el vértigo es distinto. En cambio, en el 4000 encontré todo eso que realmente te reconforta el corazón. Ojalá podamos volver cuando se pueda. Que por ahí lo tenías olvidado, capaz que lo que viviste el año pasado lo viviste cuando ingresaste justo en Carburando, ¿no? Que era más sencillo todo. En la época de la ruta del TC era muy parecida a esta. En la época del TC, yo tenía un puesto en una chicana determinada y iba y comía el asado en el alambrado. Sí. ¿Me entendés? Entre serie y la final, venían y me decían, pelado, vení, vamos a comer. O sea, eso lo viví de vuelta en el Zonal, porque yo después no lo viví más. Sí. Obviamente vamos a los motorhome del TN, yo voy, abro, subo, abro la heladera, todo, pero no es lo mismo de ese feeling. En Salazar una vez se largó a llover y yo estaba en una curva, y viste el monte que está del otro lado de los boxes. Sí. Me refugié en el monte, pero estaba lleno de gente en una época que había también muchísima gente. Y me refugié y justo había gente comiendo, tenía como 3 docenas de empanadas. Le comí una. Aparte, viste cómo es, yo soy hijo de una gringa también que cocinaba. Viste, qué sé yo, la banda del Triunfo, por ejemplo, de los Papalardos y todos los que están ahí alrededor de ellos, vienen con 400 pastafrolas, 5.000 tortas de chocolate, brownie, o sea, no te andan con chiquitas, ¿viste? Te abren la carpa y te tiran todo de arriba y dale, explotás, obviamente. Explotás. Pero bueno, eso es lo lindo. Vamos a ver por dónde nos vamos ahora. Me desoriento, me desconcentro hablando y charlando como si estuviéramos tomando un café y no pero un reportaje profesional como debería ser.
¿cómo ves el automovilismo? ¿Cómo ves el TC? ¿Qué falencias ves? ¿Qué falencias ves en el TN, si es que las hay? ¿Y qué es lo positivo que tienen las categorías de hoy? Mira, Rodo, la pandemia mostró que no estamos bien. No estamos bien. Cuando digo no estamos bien, no dejo de reconocer que somos la segunda actividad más importante a nivel deportivo. Es el fútbol y nosotros. Y después te diría que hay lugares en el interior que es primero nosotros y después el fútbol. Yo te puedo nombrar casos muy puntuales, qué sé yo, Villalonga, donde están los percás. Son 5.000 habitantes y hay 20 autos de zonales y nacionales. Entonces a mí que no me vengan a decir que es más importante el fútbol que el automovilismo porque no me la creo. Ahora, el problema que yo veo en el automovilismo deportivo argentino es que las categorías son muy fuertes, entonces cada uno mira su categoría. Entonces, con este problema que tuvimos ahora, el TC llevaba el protocolo por un lado, el TC 2000 llevaba un protocolo por otro lado, la Asociación Argentina Volante con Traverso a la cabeza llevaba el protocolo por otro lado, y un día lo escuché a Lame decir en la mesa de Mirta Legrand, todavía no tenemos los protocolos, y hacía 120 días que le habían presentado los protocolos. Eso es mirar de que no estamos todos juntos, porque si va el Automóvil Club Argentino y le dice, señor Lames, acá está el protocolo del TC, que es la máxima, para abajo están todos presentados, y todos los presidentes se encolumnarían, esto sería diferente. La culpa y la responsabilidad es del Automóvil Club Argentino. El Automóvil Club Argentino tendría que sentarlos a todos en la misma mesa y decir, muchachos, ¿cómo encaramos esto? ¿Cómo vamos a peticionar de esta manera? Entonces cada uno trata de ver, ahora yo te veo que vos a través de tus redes estás al tanto de los medios nacionales, escuchaste a decir, y se van a superponer carreras del TC y el TC 2000. Todavía no sabemos ni cuándo empezamos. Y estoy escuchando que se van a superponer. O sea, todavía no se levantaron un teléfono entre ellos y decir, che, muchachos, miren que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nos pasa por arriba. Entonces, si vos me preguntás, ¿cómo veo el automovilismo? Muy fuerte en cada categoría en sí. Muy débil institucionalmente. Nosotros tendríamos que ser muy fuertes en ir y encarar en bloque. Es decir, acá estamos nosotros. Nosotros somos 55.000 familias que vivimos de esto, y el automovilismo no es un hobby de ricos que corren porque tiene plata. El 80% corre porque son profesionales y viven de esto. El 20% tiene plata. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que el AMES, que a mi entender de automovilismo, no sabe nada. También no lo responsabilizo porque fue presidente de un club de fútbol, pero habría que decirle, che, mirá que no es que son 20 tipos que se juntan en un autódromo a comer un asado el fin de semana, ¿eh? Son 55.000 familias que viven de esto. No te hablo de mecánico solo. Gomería, fábrica, es una industria. Y no sé cuántas industrias hay que mueven, saca la cuenta, 55.000 familias por 3, ponele, no le pongamos por 4, por 3, estamos hablando de 200.000 personas. ¿Cuántas fábricas mueven 200.000 personas? Entonces, como que viste, ahí vos me preguntás, ¿cómo está el automovilismo? Y hoy, a mis 35 años de estar en la actividad, te digo, nos falta juntarnos. Nos falta humildad. Esto de que, viste, una productora por un lado, otra productora por el otro. Si yo corro este fin de semana, los pilotos van a tener que elegir con quién correr. Somos todo lo mismo. No nos tenemos que pisar el poncho, porque ahí es donde los demás se quedan quietos y llevamos 4 meses sin correr. Me preguntaba, Federico Furriol dice, es un error que sucede tanto a nivel nacional como en lo zonal. Puede ser, yo ahí, Federico, y a vos te digo, Rodo, no conozco tanto. O sea, yo realmente el año pasado, te digo más, vos lo sabés, Rodo, porque te lo comenté personalmente, esto fue una iniciativa mía de ir a comerme los asados del fin de semana y volver a mi pueblo. O sea, no fue una intención comercial lo mío, o sea, fue volver a mis raíces y hacer un producto lo más digno posible, porque lo hice con la misma herramienta que el TN, pero no lo vi desde el punto de vista comercial. Pero puede ser, sí, claro que puede ser. Claro que puede ser de que no hay unión. Y a veces, en lo zonal a veces tenemos carreras a 50 kilómetros de distancia, tanto en una categoría como la otra, hay pilotos que corren de las dos. Sí, pasa. Claro. A veces hay un
como que no se entienden, ¿viste? No sé. No, Una no, no, no. puja, también hay una puja. No, Rodo, no es que no se entienden. No. Es falta de humildad. El dirigente tiene que ser humilde. Tiene que sentarse a una mesa y consensuar. Y si no, no funciona. Si no, no funciona. Y vos me preguntabas cómo veías las diferentes categorías. El TC, que obviamente sigue siendo el TC, yo creo que va a haber un antes y un después de la pandemia. O sea, los números que se estaban manejando en las categorías del automovilismo argentino son insostenibles. ¿Con pandemia o sin pandemia? Con pandemia, olvídate. Ahora sí, ahora se terminó. Ahora yo quiero ver los números que venían cobrando antes, qué va a pasar. También hay que reconocer algunas cosas, que hay muchos elementos de las categorías nacionales que son importados. Y el dólar es el dólar. ¿Eso cómo lo bajás? Ahora, hay otro montón de cosas que giran alrededor de cada categoría que sí se pueden bajar. Yo he luchado bastante con ese tema. No es fácil luchar. Te podés comer un escaña de frente. Claro. Yo he luchado mucho dentro del TN por ese tema, le he querido hacer entender a los pilotos que tenían que involucrarse, que había que buscarle la vuelta, porque nos iba a costar caro, que nosotros llegamos a tener 120 autos en la categoría, y terminamos con 80. Y ojo, terminamos con un muy buen parque, que quiero ver ahora cuando volvamos a arrancar cómo arranca. Pero el piloto también es un bicho raro, Rodo. El piloto se pone el casco, el buzo, la botita y quiere ir a correr. Entonces no tiene en cuenta lo demás. Y la de él la tienen que defender ellos. Nunca se pusieron de acuerdo. Claro. Se armó la UAP una vez, la unión de pilotos, duró 3 reuniones. Entonces, si no se defienden ellos, cuando vos lo querés defender afuera, durás 3 minutos. Y cuando durás 3 minutos, nadie te viene a preguntar por qué duraste 3 minutos. Te dicen, sigan en la de él. ¿Por qué explicás que el el turismo nacional no hace, el turismo carretera no hace los espectáculos que hace el turismo nacional? Y ¿Por bueno, qué es tan ahí espectacular hay el turismo nacional y el TC, que es la máxima, por ahí como que te aburre? Debo aclarar algo antes de contestarte. Yo técnicamente admiro al profe Juárez. Yo técnicamente no podría darte esto. Yo sí viví el TC donde se pasaban 15 veces en una carrera. Yo lo viví, claro. No me lo contó nadie. Ahora, el TC en aquel momento tenía una rueda mucha más chica, no tenía carga y había que mover las manos. O sea, no había no había muchos recursos técnicos. El TC evolucionó de tal manera que hoy vos mirás un auto de TC, Rodo, es la caparazón del TC. Técnicamente es una evolución increíble, impresionante, que está bien. El piloto le gusta manejar velocidad de curva, de frenaje. Ahora, todo eso fue en contra del espectáculo. Lo involucionó al TC. Cuando le sacaron la carga en Termas de Riondo, yo tuve esa carrera, para probar, hicieron trompo, hasta en la recta hacían trompo. Porque los pilotos están acostumbrados al rodillo, al caliper de freno que tiene, que es una pinza que es impresionante como frena, entonces, y a la carga, entonces, claro, se encontraron con que tuvieron que volver para atrás porque se golpeaban, de hecho se golpearon. Entonces el TC, que yo el de los 80, 90 que lo viví, está bien. Yo recuerdo que cuando Roberto me subía en el auto, en el autódromo, eran 2 minutos 3, 2 minutos 2. Ahora hacen unos 51, creo, en el 12. O sea, impresionante lo que avanzó. Pero esto fue en contra del espectáculo. ¿Y por qué el TN es lo que es? El TN es lo que es porque no tiene carga, las gomas son chiquititas así, y vienen un autito de 900 kilos a 230 kilómetros. O uno de clase 3 de un poquito más de 1000 kilos a 250 en la recta de La Pampa. Ahora te soplan y de La Pampa cae en Macachín. O sea, no hay vuelta. De hecho, cuando se enroscan, se enroscan. Entonces, esa es la explicación. Ahora, vos también debemos reconocer mutuamente que vos decís, corre el TC y metés 30.000, 40.000 personas, y corre el TN y recién ahora, hace 2 años atrás, en determinados lugares empezó a meter gente. Le costaba muchísimo a la gente. Si bien
yo te puedo asegurar que a través del programa y en las redes aman la categoría, porque yo veo el ida y vuelta. A los autódromos les costaba ir. Ahora, hace 2 años esta parte, hay lugares donde, por ejemplo, Bahía Blanca, en la primera del año metimos 32.000 personas. O sea, ahí ahora empezó a reconocerse. Pero también tiene que ver con que pilotos de nombre empezaron a venir a la categoría. Pero el TN, la explicación es esa. O sea, rueda chica, sin carga y autos a 230, 240 kilómetros por hora. Y ahí arriba, lo que pasa, y en la clase 2, convengamos que hay chicos que son nuevos y no escatiman la suela. O sea, va toda la garra. Por eso te digo que Pendás andaría bárbaro ahí. Claro. Pablo Smith, un amigo mío de Coronel Suárez, un monstruo el pelado Mariano Casares, un abrazo capo desde Coronel Suárez. No lo conoces, ¿no? No, pero bueno, lo Bueno, debo haber no, visto en una mejor. carrera en Pigüé, en Bahía Blanca, a lo mejor me lo encontré. Mejor que no lo conozca. Lautaro Pané nos están mirando y saludando. Técnica Karting dice de la Federación Regional 3 del Sudeste, muy buena la respuesta, justa. Sí. Federico Furriona ya lo había leído. Pablo Smith es un piloto de las categorías zonales de la zona de Coronel Suárez, en Amigas. Mira, sí. Bueno, aunque no lo quiera creer, se nos ha escapado ya 50 minutos, 51. Mira, increíble. Sí, te hablaste todo. Bueno, ¿qué esperás o cómo pensás que va a ser el retorno a las pistas, al automovilismo? No va a ser fácil, Rodo. Primero, sin público. Ese es para el automovilismo es fatal. Y para el automovilismo zonal, peor todavía. Sí, también. El no ingresar público, yo te estoy hablando del TC y del TN, son categorías que muchas veces eran contratadas en los autódromos por la dirigencia política, para que el público pueda tener un espectáculo deportivo y por todo lo que mueven. No te olvides que vos llevas el TC o el TN un fin de semana a un determinado lugar y te mueve la economía de la zona. Esto es una realidad, principalmente el TC. Pero bueno, el TN no te olvides que son 2.000 personas viviendo adentro de un autódromo. No vamos a volver, si volvemos ahora, 2.000 personas dentro de un autódromo. Hasta no sé si vamos a ir nosotros a hacer la cobertura. O sea, este es un tema a tener en cuenta. Entonces, entonces ahora los gobiernos es muy difícil que te contraten una categoría para ir a un determinado autódromo. Entonces vos vas a ir a correr a un autódromo. Tenés que ver quién se va a hacer cargo de los gastos del autódromo. Porque abrir un autódromo, bombero, seguridad, ambulancia, los costos que tiene la categoría en sí de mover, ¿cómo haces? No es fácil. Entonces, la vuelta va a ser muy difícil. Yo te digo, yo veo un año, para mí, perdido. ¿Y el 2021 también? No, yo hablo del 2020, el 2021 espero que no, pero para mí va a ser muy dura. Lo que sí habría que volver, si esto se da en septiembre, como se dice, hacer un campeonato medio rápido con algunas carreras dobles y terminarlo el año, no mezclarlo con el 2021, porque si no arruinás los dos campeonatos. Y el 2021 arrancarlo, pero ahora hay que ver cómo avanza la pandemia, Rodo. Este es todo un tema. Principalmente acá. Justamente Pablito Smith, que estábamos hablando recién, dice que estuvieron juntos en Pigüé con Marcelo Guevara, con vos. Así que te conoce, ha estado. Marcelo, claro, sí, el gaucho Marcelo de Guevara de Deró, sí. Lo he intentado contactar estos días para charlar un poquito con él, que lo conocí en la carrera en Urantilleta de las Crash, pero no lo he logrado. Bueno, Mariano, nos quedan 6 minutos, porque se corta. Bueno, cuando lo sabías, porque vos no haces esto, ¿no? Sí. Esto del vivo. Sí. No lo hago mucho. No, aparte no opté periodísticamente por esto, por eso te felicito y me parece una gran idea, porque realmente para producir esto desde acá tengo que hacerlo para televisión y técnicamente tenés que armarte de otra manera. Entonces, sin carreras, Efecto TN no tiene. Espero que pronto volvamos. Por eso no tomé la decisión. Capaz que la pandemia más adelante me hace tomar la decisión. No, porque te quería contar que a los 60 minutos se corta. Sí, eso sabía, quedate tranquilo.
Dice alguien, grande Mariano, al fin una nota con vos. Dice, bueno, ¿cómo no le vamos a hacer una nota? Saludo a dos grandes del periodismo. ¿Quién será el otro? Eduardo Cuchillo. Vos. No, vos. Otro áspero que me gustaría Eduardo verlo Cuchillo. también arriba. Ese me gustaría verlo arriba de un TN también. Otro áspero. Grosísimo. Déjame hacer una aclaración Muy antes bueno. de que termine. Sí. Déjame hacer una aclaración antes de que termine. Vos Sí, pusiste, sí, vi por ahí sí. en las redes, el que más sabe de TN. No. Sí. No, hace muchos años que sigo el TN. Hay muchos que saben mucho de TN. No soy el periodista que más sabe de TN. Hace muchos años que lo sigo. Si vos me preguntás historias, sí, ya lo sé. Te estoy cargando. Una forma de presentarte, sí. Bien, Bueno, Mariano, yo quiero agradecerte estos minutos que me has brindado, desearte lo mejor. No sé cómo estás viviendo, no sé dónde vivís, pero cómo estás viviendo acá, por ejemplo, sí. en Casares tenemos fase 5, en Pehuajó también, o sea que estamos viviendo una vida relativamente normal. No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, yo puedo salir todos los días porque yo desde el día 1 que tengo el permiso como esencial, como prensa para andar. Pero acá no tenés un café, no tenés nada. Ya está todo cerrado. Claro. La estamos pasando mal porque no podemos visitarnos, no podemos tener reuniones sociales. Imagínate lo que es un sábado y domingo acá. O sea, yo vivo en Caballito, estoy a 6 cuadras de la CTC, pero acá está eso está todo cerrado. O sea, lo único que podemos es trabajar. Entonces lo único que hicimos todo este tiempo es trabajar. Y todo cuesta más en cuanto a cómo te podés mover, ¿viste? Cuando yo paso la General Paz tengo que andar con el permiso, mostrando mi documento, mi permiso, te perdés 40 minutos, pero bueno, hay que bancársela, no hay otra. Y el automovilismo esperándolo, no hay otra, Rodo. O sea, esto nos va a marcar un antes y un después, no solamente en el automovilismo, sino en la vida. Y en el automovilismo te puedo asegurar que algo va a cambiar. Y para bien. Yo estimo que sí. Bien. Esperemos. Yo estimo que sí. Yo estimo que sí, que hay muchos que se van a dar cuenta que llegó el momento de que no todo se puede dejar en manos de alguien. Había Desde que empezó la pandemia, ayer salí a tomar el primer café afuera. Desde que empezó la pandemia. O sea que acá también, viste, uno se cuida, uno tiene miedo, ¿viste? ¿A qué decía ese grande? No, que digo que una vez un grande dijo que el ser humano es muy bueno, pero si lo controlas es mucho mejor. Entonces lo que tendrían que hacer los pilotos es saber que los dirigentes son muy buenos, pero que si los controlan son mucho mejor. Capaz que la pandemia lo que hace es abrirle los ojitos a quienes van arriba de un auto de carrera y decir, che, habrá llegado el momento de empezar a mirar un poco, a ver si esto se puede manejar de otra manera. Sí. Me parece. Seguro. Mariano, te agradezco muchísimo, cuídate mucho, muchas gracias por tu tiempo. Dios dirá cuándo nos veremos nuevamente en algún circuito. Ojalá que pronto y ojalá pueda, porque este año yo tenía todos los presupuestos cerrados del TN y de Body. Me faltaba todavía organizar el del Zonal. Después vino la pandemia. Pero ojalá pueda producir el Zonal. Me gustaría, y ya nos vamos a juntar a tomar un café, a lo mejor algún día hacemos algo juntos. Así que esperame por ahí en algún boliche cerca de Manuelita, que por ahí andaré. Un abrazo grande, Mariano. Gracias por todo. Chao, Rodo. Saludo a toda la zona ahí a Pehuajó. Un abrazo grande. Mucha suerte. Igualmente para vos. Chau. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la nota con Mariano Casares, se habló todo, Mariano, impresionante, nota con el hombre de Efecto TN. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí, a toda la gente que dejaron su mensaje, gracias a todos. Corto aquí y nos vamos dentro de un ratito, muy bien informado como siempre, dice alguien, Marcos Nicoli. Corto aquí y nos vamos en un ratito por Facebook a charlar con Roberto